Muy buenas y bienvenidos a Novublog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy vamos a hablar sobre un enclave, un pequeño principado que se encuentra en Italia. Si no saben lo que es un enclave, les puedo dar ejemplos de enclaves más conocidos como la Ciudad del Vaticano o la República de San Marino, también en Italia. En resumen, un enclave es un país o una parte de un país dentro de otro, tal como nombre el Vaticano y la República de San Marino. Hay algunos enclaves sí que están parcialmente reconocidos o fueron absorbidos por las naciones a las que pertenecen. Un ejemplo puede ser Cataluña en España o la isla de Pascua, Rapa Nui, en Chile. Esto es lo que pasa con el Principado de Seborga, que es de la nación que hablaremos hoy. Seborga actualmente es parte de Italia como municipio, pero aún así es un principado independiente. Es como lo que decía que pasa con Cataluña en España, o con el País Vasco en España, o con la isla de Pascua en Chile. También se quieren otros ejemplos. En China están estas regiones administrativas especiales como Hong Kong o Macao, que son pueblos diferentes que fueron absorbidos por una nación. Esto es lo que pasa con el Principado de Seborga. Partiendo con la historia, este Principado ya estaba como organizado de hace mucho tiempo, mucho antes que existiera Italia. Nos podemos remontar incluso a la época anterior del Imperio Romano. Hace mucho tiempo, incluso antes de ser conquistada por los romanos, esta región era conocida como la antigua Liguria Occidental. Avanzando con el tiempo, se puede decir que Seborga fue invadido por muchos pueblos hasta que ya mucho tiempo después empezó a funcionar como principado. Esto tanto como parte del Imperio Romano Germánico como una nación independiente. En el año 954 Seborga pasó a ser propiedad de los monjes benedictinos de San Honorato de Lerinzi y en 1079 el abad del monasterio pasó a ser príncipe del Sacro Imperio Romano. Siguió pasando el tiempo, este lugar era independiente, pero siempre quiso ser comprado del futuro reino de Italia, o sea, por la Casa de Saboya. Incluso se hicieron negociaciones con la Casa de Saboya para vender este reino. Antes, como saben, los reinos se podían vender o también los territorios, como puedo nombrar por ejemplo en América la historia de Estados Unidos, que la parte francesa fue comprada, no fue conquistada en guerra, la compraron. Bueno, entonces estaban estas negociaciones, pero el rey actuó y supuestamente compró el territorio de forma ilegal y así pasó a ser parte de la futura Italia. ¿Cuál es el problema aquí? No existe ningún documento en el que el rey adquiera el Principado de Seborga. Ustedes saben que cualquier trato legal que se haga, tiene que haber papeles donde explícitamente esté que se hizo tal acción. Ya esto nunca pasó. Incluso siguió pasando el tiempo, ya después se unificó Italia, lo consideraban como parte de Italia, pero algo increíble pasó en la época de Mussolini. Sí, el mismo Mussolini de la Segunda Guerra Mundial. Acá hay que aclarar un punto, porque en los países de América, por ejemplo, el poder ejecutivo lo toma el presidente, también hay un poder legislativo y un poder judicial. Lo que pasaba en las antiguas monarquías y, bueno, todavía en las monarquías que existen y en algunas repúblicas que antes eran monarquías, es que el jefe de Estado y el jefe de gobierno, que puede ser presidente, primer ministro, rey o presidente, son personas diferentes. Entonces acá lo que pasa es que el que tenía el poder real en esa época no era el rey Víctor Manuel, era Mussolini. ¿Ya? Lo mismo que pasa, por ejemplo, en otros países como España, que el poder real lo tiene el presidente y el rey tiene solo funciones representativas. ¿Ya? Entonces, teniendo ese punto claro, el que gobernaba realmente, el que tenía el poder real era Mussolini, y él en un comunicado dijo que el reino de Seborga no era parte de Italia. Así que con esto queda claro que es una nación independiente, es un enclave, pero actualmente funciona también como municipio de Italia.
Siguiendo con la historia ya un poco más en el futuro, el primer príncipe del Principado de Seborga, Giorgio I, que también fue el que revivió la antigua bandera y los antiguos emblemas del pueblo, se dio cuenta de esto, así que casi espontáneamente apareció él como príncipe. La ciudad se organizó y así nace el actual Principado. Después fue ratificado con votos, así que el gobierno de Seborga se convierte en una monarquía del tipo electiva. Lamentablemente, el príncipe Giorgio I murió en el año 2009. Y siguiendo esta tradición de monarquía electiva, eligieron a un segundo príncipe, que es el que está en el poder ahora, llamado Marcello I. Y ese es el tema que les quería traer hoy. Como siempre, más información en el blog escrito. Dejen comentarios, denme like que me ayuda mucho. Y nos vemos en otro video. Chao.